Los seres vivos intercambian materia y energía con el medio para llevar a cabo la función de nutrición. Ahora bien, ¿para qué les sirve a los organismos realizar la función de nutrición? Esto es ya que todo organismo necesita energía para cumplir con sus diferentes funciones metabólicas y así poder estar vivo. Por ejemplo, en los organismos autótrofos, esta función o el metabolismo que realizan es el de fotosíntesis, sí, mediante algunas reacciones, como por ejemplo mediante la luz solar, el CO2 y el CO2 pueden transformarlo en glucosa. En cambio, los organismos, por ejemplo, como nosotros, los heterótrofos, lo que realizamos es nuestras células realizan la respiración celular, de los cuales mediante la glucosa nosotros obtenemos ATP, que bueno, es conocido como el adenosintrifosfato, para que la célula tenga energía y así pueda cumplir con sus diferentes funciones, ¿sí? Tanto en la replicación, en el ciclo celular y lo demás. Bueno, mediante la función de relación captan la información del entorno, la procesan y elaboran respuestas. Sí, para todo esto los organismos necesitan energía y con la reproducción forman nuevos individuos. Ahora bien, la reproducción dentro de los organismos unicelulares es bueno, todo se da mediante el ciclo celular. El ciclo celular se lo va a dividir en dos fases, que es la interfase como tal y la división celular. La interfase comprende algunos periodos que son la fase G1, S y G2. Y la división celular puede ser mitosis o meiosis. Si realiza la mitosis, de la célula madre se van a obtener dos células genéticamente iguales, las hijas, mientras que en la meiosis de una célula nos van a dar cuatro células pero haploides, con la mitad del material genético. Si estos células haploides por ejemplo, en los seres humanos son las células gaméticas. Sí, bueno, en los organismos así son las células gaméticas. Mientras que las células con los números de cromosomas normales son conocidas como células somáticas. La división celular, como le digo, si se realiza la mitosis en una célula unicelular, esta ya viene a ser la reproducción, ya que está generando descendientes. Mientras que en un ser pluricelular, ejemplo el ser humano, las células somáticas se dividen ya sea para regenerar un tejido, eh, por ejemplo el tejido epitelial que se regenera cada cierto tiempo, ¿sí? Para eso nuestras células se deben de estar en una constante mitosis para reponer las células que mueren. La función de reproducción consiste en la formación de nuevos organismos semejantes a sus progenitores. Los descendientes compensan las células producidas por la muerte de individuos de la especie. Por tanto, aunque la reproducción no es indispensable para la vida de un organismo, lo es para asegurar la supervivencia de su especie a través del tiempo. Sí, los seres vivos han desarrollado diversos métodos de reproducción. Entonces, bueno, en el gráfico de la derecha podemos ver los diferentes tipos de seres vivos que hay, como por ejemplo bacterias, algas, hongos, plantas, animales. Aquí hay también insectos, aquí hay un molusco. Entonces, cada uno de ellos va a tener su forma de reproducción, ya sea sexual, asexual y dentro de la asexual diferentes formas, e igualmente de la sexual. Los tipos de alimentación en los seres vivos. Esto es para el metabolismo, la función de nutrición y para ello la obtención de energía para poder realizar las diferentes actividades. Entonces, hay organismos autótrofos, es decir, que pueden producir su propio alimento, como por ejemplo los fotótrofos, que son las plantas que mediante la luz solar pueden producir la glucosa, y los quimiótrofos, que son organismos que mediante algún tipo de compuesto químico pueden generar igualmente energía. Los heterótrofos, ejemplo, el ser humano, el tigre, pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros, hematófagos y saprótrofos. Sí, entonces, en los organismos unicelulares, todo el ser participa en la reproducción. Su única célula se divide en
para formar dos células hijas. Como vimos, esto pasa en la mitosis. Ahora, hay que tener muy en cuenta que, como les comenté en la interfase, hay algunas fases que son la G1, la 0 y la G2. Cuando un organismo unicelular no tiene los nutrientes o no se encuentra en el medio geográfico adecuado, eh, entonces este procede a estar en o a quedarse a conservarse en un estado de latencia. Este estado de latencia lo que nos quiere decir es que las células van a seguir reproduciendo, es que las células, o bueno, el organismo no se va a reproducir, no va a llegar ni siquiera a la síntesis o a la duplicación de su ADN, sino se ve que va a quedar en este estado de latencia hasta que encuentre las condiciones idóneas para realizar su reproducción. En los organismos pluricelulares, la división de cada una de las células permite al individuo crecer, renovar y reparar sus tejidos. Para la formación de un nuevo ser vivo precisan estrategias más complejas que los unicelulares. Sí, existen dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la reproducción asexual, como vemos en la gráfica, de una célula madre se van a obtener dos células hijas, pero genéticamente iguales a la célula madre. Mientras que en la sexual, aquí hay una recombinación o una combinación de los ADNs, lo cual nos da ya la diferenciación. Sí, aquí está, por ejemplo, un ejemplo de con los ratoncitos, que aquí está el progenitor masculino-femenino, los dos producen los gametos, estos dan la fecundación, se forma el cigoto y de ahí se desarrolla hasta formar el individuo o hijo. Sí, para la formación del individuo se necesita la unión de dos células especializadas llamadas células reproductoras o gametos. El resto de las células que integran los organismos con reproducción son las somáticas o vegetativas, las cuales forman los distintos tejidos. Es decir, como les estaba mencionando anteriormente, las células gaméticas solo tienen la mitad de la carga cromosómica, mientras que las células somáticas tienen la carga cromosómica completa. Hasta aquí, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No creo, Lice. Sí, está bien. Ya. Entonces de aquí sí vamos a ver qué es la reproducción asexual como tal. La reproducción asexual se basa en el desarrollo de un nuevo individuo a partir de una o varias células del progenitor. El descendiente es un individuo completo, idéntico al progenitor. Existen dos tipos de reproducción asexual, la reproducción asexual vegetativa y la reproducción asexual por esporas. Sí, en organismos más grandes. En la reproducción asexual, un solo organismo da lugar a otros seres genéticamente idénticos al progenitor mediante divisiones por mitosis. La mitosis, como ya lo hablamos, es un proceso en el cual se dividen los núcleos de las células y se duplica el material genético creando un nuevo organismo. Por ello se dice que la mitosis es la base de la reproducción asexual. La reproducción asexual se caracteriza por no necesitar células especializadas, es decir, porque no se necesitan gametos, ¿sí? El proceso de la mitosis de la reproducción asexual ayuda a el de una célula o trozos del cuerpo ya desarrollado genere un nuevo organismo idéntico al progenitor. Esto lo vamos a ver que pasa mucho en las plantas. Entonces, tipos de reproducción asexual. Aquí vamos a ver gemación, escisión, fragmentación. Por ejemplo, la gemación, en este tipo de reproducción, un conjunto de células se diferencia sobre la superficie del organismo. Esto parece un abultamiento, ¿sí? Y crece por repetidas divisiones celulares hasta formar... Sí, dígame. Una pregunta, ¿verdad? Fuera, o sea, fuera de lo que nos está tratando ahorita de la reproducción sexual y asexual,
En el Diga. taller de biología, la primera pregunta dice que realizemos un esquema donde identifique las diferencias entre la reproducción sexual y la reproducción asexual. Y ahí, Solo hago un cuadro donde diga, donde haya diferencias, nada más. claro, puedes hacerle así como cuadro, como tú te Ah, ya, acomodes. ya, ya, ya listo. Sí, ahí tienes que hacer la diferencia, claro, las, lo que te esté pidiendo. Ajá, ya Bueno, listo, gracias. ya. Bueno, en la gemación, entonces, el nuevo ser puede permanecer unido al progenitor formando una colonia o bien desprenderse. Aquí está un proceso de gemación. Si ven, en el gráfico de abajo, de la izquierda, es un proceso de gemación. Como vemos, primero se va produciendo un abultamiento, sigue el abultamiento. Sí, puede mantenerse unido al progenitor o puede ya formar otro ser. En la escisión, en cambio, en esta estrategia el individuo adulto se fragmenta longitudinalmente o transversalmente, dando lugar al menos a dos individuos. Se puede dar en oceanarios, medusas, anémodas y corales, en equinodermo, estrellas de mar, en anélidos, los gusanos segmentados, las lombricitas, en los esifocios, medusas o hidromedusas. La escisión recibe el nombre de estrobilación. Sí. Entonces estos, no sé si han visto las planarias, unas como gusanitos, eso si se los corta transversalmente, pueden producir otro organismo. La fragmentación, bueno, aquí vemos la reproducción sexual por escisión. Vean, aquí hay unos cortes y se están formando nuevos individuos. Sí, en el gráfico inferior de la derecha. Ahora bien, la fragmentación se basa en la generación de nuevos individuos a partir de un fragmento, dando lugar a dos individuos. Se da en vegetales, en jardinería se utiliza la multiplicación por esquejes. A continuación representamos las formas más importantes de fragmentación, que son los estolones, los bulbos, los rizomas y los tubérculos. Sí, los estolones son ramas que debido a su crecimiento llegan a tocar el suelo generando un nuevo individuo al enraizar. Sí, entonces una plantita va creciendo. Unas ramas van creciendo en un sentido, alcanzan a tocar el suelo, forman raíces y ya se forma otra planta. En los bulbos son tallos subterráneos de forma cónica que almacenan sustancias. En las hojas más cercanas al bulbo se originan nuevas bulbas, capaces de originar una planta. Igualmente, los ribosomas, en cambio, son tallos alargados que crecen bajo el suelo en forma horizontal, generando cada cierta distancia un nuevo individuo de crecimiento vertical. Y los tubérculos son tallos subterráneos que adoptan una forma algo esférica y almacenan en su interior sustancias de reserva. En su superficie desarrollan yemas, las cuales son capaces de originar una nueva planta. Entonces aquí vemos bulbos, rizomas, tubérculos, estolones. Sí, y cómo se van realizando. Esto se utiliza bastante, incluso no sé si han visto las abuelitas o ustedes mismos, a veces a una plantita le sacan una ramita y les dan para que siembren y siembran y esa ramita sí se da si tienen el debido cuidado. Sí, entonces aquí vean los bulbos, las raíces engrosadas, los rizomas, los tallos engrosados horizontalmente, que cada cierto tiempo van a dar un crecimiento vertical, los tubérculos rizoman que almacenan sustancias de reserva y los estolones tallos rastreros que crecen lateralmente y en contacto con el suelo forman raíces. Sí, aquí en la gráfica se puede observar de mejor manera lo que se dijo. Ya. No se ve nada, dice. ¿No se ve la diapositiva o no se ve el gráfico? No se ve la diapositiva. O bueno, Ay, yo no veo. perdón, entonces no les he compartido. Sí, 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 sí. Ahí ya ves, perdón, Sí, 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 ya. si no les he compartido. Aquí están. ¿Ves? Los bulbos, raíces engrosadas, aquí los rizomas que estábamos hablando, de tallos engrosados, horizontales. Si te das cuenta que cada cierto tiempo realizan un crecimiento vertical.
los Ajá. tubérculos rizobas que almacenan sustancias de reserva y los estolones. Si ves tallos rastreros que crecen lateralmente y en contacto, forman raíces con el suelo y dan origen a la otra planta. Aquí está el de gemación, que tampoco me imaginas de haber visto yo diciendo, no me di cuenta. El de gemación aquí, la gemación, ¿qué es lo que te dice? Que aquí en un progenitor se va a dar un cúmulo de células. Si este se va a ir desarrollando hasta formar un Ay, de nuevo ahí sale individuo. otro. Sí. Ajá. Entonces, en esta gemación, el individuo puede quedarse en el progenitor o puede formar otro individuo como tal. En este caso de la gráfica, forma otro individuo. Aquí en la reproducción, en cambio, por escisión o fragmentación, debido a los cortes, aquí se ve un gusano plano. Si ves que se da algunos cortes y de estos cortes se genera otro nuevo individuo. Ah, Aquí está la mitosis, para que te des cuenta que este es muy importante para la reproducción asexual. Perdón, no. Ah, no, sí. Sí, esta es la mitosis. Entonces, la mitosis tiene algunas fases, ¿sí? Que son, por ejemplo, son cuatro en sí. Son la profase, metafase, anafase y telofase. Sí, entonces aquí en la metafase, bueno, lo que forman la placa ecuatorial, de ahí se divide el material genético y se dan las dos. La reproducción sexual, aquí está la otra gráfica que observamos. En la reproducción sexual podemos observar que de un individuo se van a generar dos individuos. En este proceso en que la célula se empieza a estrangular y da las dos células, se lo conoce como citocinesis. En la reproducción asexual, los organismos son idénticos a la madre. En la reproducción asexual ya necesitamos los gametos o células reproductoras, los cuales van a tener una recombinación genética y por eso nos da la variabilidad genética. Sí, y forma. Aquí está un proceso, en cambio, por ejemplo, de reproducción asexual que tienen los ratones. Aquí está el ratoncito macho, el ratón hembra. El ratón macho tiene sus gametos, los espermatozoides, la hembra, los óvulos, se da la fecundación, forman el cigoto y del cigoto se empieza a desarrollarse hasta formar el individuo. Sí, con las sí. gráficas creo que es un poco mejor. Ya, en ocasiones estos mecanismos tienen otro tipo de finalidad, además de la reproducción, a los procesos de gemación, escisión y esos nos estamos refiriendo. Por ejemplo, la formación de yemas no siempre implica la reproducción del individuo. En las plantas las yemas están constituidas por meristemas y son responsables del crecimiento en longitud del tallo y del desarrollo de ramas y flores. Ahora bien, ¿qué son los meristemas? Los meristemas es un tipo de tejido vegetal, como te dice, que está formado por células somáticas. Entonces, esto lo que ayudan es para el desarrollo del tallo o de las ramas, ¿sí? Ahora, cuando no lo utilizan como reproducción, ya sabes que como reproducción se pueden seguir amontonando o multiplicándose estas células, esta yema, y dar inicio a otro organismo. Sí, por su parte, la decisión permite la regeneración de órganos o tejidos. En estos casos no tiene finalidad de reproductiva a partir de fragmentos de raíces, tallos u hojas. Algunas plantas pueden regenerar un organismo completo. Es lo que te estaba diciendo a veces que las abuelitas cortan un pedacito o una ramita de la planta que a veces tienen y la siembran en otra maceta y esa plantita igual crece. Sí, estos fragmentos reciben el nombre de esquejes. Aunque de modo natural no se considere una técnica reproductiva, esta capacidad ha sido utilizada por el ser humano para la multiplicación de plantas. Ahora, la regeneración no se considera un proceso de reproducción del individuo entero, porque solo se genera una parte de los tejidos perdidos por los animales cuando se encuentra bajo una situación de peligro. Ejemplo, los artrópodos pueden regenerar las patas, las antenas, los reptiles, la cola, etc. Sí, es muy conocido que algunos tipos de lagartijas, al sentirse amenazadas, ellas mismas botan su colita y pueden huir y después se regeneran. ¿Por qué botan? Porque ahí el depredador piensa que ya le cazó cogiéndole de la colita, pero no es así. Entonces aquí vemos, vean de nuevo, en la gráfica de la derecha podemos ver de nuevo
los diferentes tipos de reproducción vegetal que se pueden dar. Sí, arriba están con ejemplos reales, aquí ya son fotitos. Ve, aquí podemos ver en este rizoma de lirio que hay un crecimiento vertical, vea, de la raíz. Sí, de ahí un crecimiento horizontal, perdón. Y cada cierto tiempo hace un crecimiento vertical dándonos otro cero. ¿Sí ven? Listo. Ahora, la reproducción sexual por esporas. Sí, la espora es una estructura resistente. Ahora bien, ¿por qué una espora es una estructura resistente? Debido a que la espora le va a tocar soportar el viento, el agua, el frío, el calor, dependiendo, ¿sí? Del medio geográfico en que se encuentre. Que puede ser haploide o diploide. En el caso de una esporulación asexual, las esporas se generan por mitosis y se llaman mitósperas, mitósporas. Bueno, las mitosporas pueden generar un nuevo individuo idéntico al progenitor por divisiones celulares sucesivas. Este tipo de reproducción se da en algunas algas, en algunos pteridófitos. Estos pteridófitos em, son plantas perennes, son plantas, ¿a qué me refiero con plantas perennes? Son plantas que van a, o tienen un ciclo de vida muy largo. Sí, en los briófitos son plantas en cambios no vasculares. Aquí está, por ejemplo, los musgos, si ven, no vasculares se refiere a que no tiene los diferentes canales dentro de la planta misma. Ya, sí, y algunos hongos. Sí, es muy conocido que los hongos producen las esporas. Entonces aquí podemos ver la reproducción asexual en la gráfica, la reproducción asexual de las plantas. Aquí ve característica de musgos y helechos. Una espora es una célula con cubierta resistente que al caer al suelo genera un nuevo individuo. Se forman en los esporangios. Los esporangios, si ven, son las partes de como de las hojitas vendrían a ser de la planta, en los cuales se encuentran el esporogonio y perdón, el esporangio y del esporangio ya se van a dar los diferentes, van a salir las diferentes esporas. Sí, casi todos los hongos se reproducen de manera sexual al producir esporas. Una espora de hongo es una célula haploide producida por mitosis de una célula progenitora haploide. Sí, básicamente es idéntica a la célula progenitora. Las esporas de los hongos se pueden desarrollar en nuevos individuos haploides sin la necesidad de ser fertilizadas. Esa es una característica muy importante de los hongos, ya que ellos, a pesar de ser de lanzar una espora haploide, esta puede generar un nuevo individuo sin la necesidad de ser fecundado. Sí, las esporas se pueden propagar por corrientes de agua, viento u otros organismos. Bueno, esto también es una adaptación interesante de los hongos, que algunos hongos incluyen unos como cayones en los cuales disparan a las esporas lejos para así poder reproducirse. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Licen, creo que todo está bien. Ya. Ahora vamos a ver la reproducción sexual. Hasta ahí la reproducción asexual. Ahora la reproducción sexual. En la reproducción sexual, como vemos en el gráfico, necesitamos de un gameto masculino y un gameto femenino. Que estos realicen la fecundación, sí, es decir, se unan de una célula, un huevo o cigoto, de ahí el embrión, una planta adulta, bueno, y esporofito y la meiosis. La reproducción sexual implica la singamia o fecundación, o sea, la fusión de los gametos masculinos y femeninos para producir un cigoto, que al desarrollarse formará en las embriófitas un embrión y este a su vez una nueva planta. Su importancia se debe a que el cigoto se combinan caracteres paternos y maternos. Eso es muy importante. Sí, aquí hay una recombinación genética. Ya no van a ser idénticos a solo una célula, sino hay una recombinación.
resultando diferente genéticamente a cada uno de los padres. Para que a partir de las células somáticas, acordémonos, células somáticas que tienen la carga cromosómica completa, se originen gametos, tienen que ocurrir en algún momento del ciclo vital una división reduccional llamada meiosis, que produce a partir de la célula madre 4 células hijas con un número cromosómico reducido a la mitad. Sí, si esto no sucediera y los gametos tuvieran el mismo número de cromosomas que las células somáticas o vegetativas, el número de cromosomas se iría duplicando con cada fecundación. Entonces aquí podemos ver la mitosis y la meiosis. Aquí se da la meiosis, tiene dos fases, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 se da la recombinación, sí, y se da las primeras dos células. De aquí esta procede a realizarse otra división conocida como meiosis 2, que nos da las 4 células, pero ya con la mitad del material genético. Sí, mientras que en la mitosis de la célula madre se forman las 2 células hijas con el mismo material genético. Ya. La reproducción sexual en animales. Aquí es de lo que estábamos hablando, perdón, anteriormente. Por ejemplo, aquí está la dotación de una célula. La dotación diploide sería de las células somáticas y la haploide de ya una célula gamética. Sí, por ejemplo, del maíz, la dotación diploide, es decir, la dotación de cromosomas es de 20 cromosomas, mientras que para su reproducción ya sería solo 10. Del pino 24, de la patata 48, del perro, por ejemplo, 78, 42, del ser humano son 46 y nuestras células gaméticas, los espermatozoides, los óvulos, tienen 23. Em, la reproducción sexual en animales, en la forma de reproducción más frecuente en los organismos pluricelulares. Se desarrollan las siguientes etapas. Entonces son la gametogénesis, la fecundación y el desarrollo embrionario. ¿Qué pasa en la gametogénesis? El proceso de formación de las células reproductoras o gametos, que se caracteriza por contener la mitad de la célula, la mitad de cromosomas que una célula somática. Sí, si el número de cromosomas de una célula somática se denomina dotación diploide y se representa 2n, el número gamético recibe el nombre de haploide y se lo representa con n. Si somática se lo conoce como diploide y se lo representa 2n. Gamética se lo conoce como haploide y se lo representa con n. El número de cromosomas es característico de cada especie. Ahora bien, la fecundación es la unión de estos gametos, sí, para formar una célula nuevamente diploide. Es decir, es la unión de las dos células gaméticas haploides o N para formar una célula diploide 2N y recibe el nombre de célula huevo o cigoto. Y el desarrollo embrionario son las mitosis sucesivas del cigoto hasta transformarse en un individuo semejante, no idéntico, semejante a los progenitores. Ya. La gametogénesis es la formación de las células reproductoras o gametos que contienen la mitad de los cromosomas de una célula somática. Se vuelve a repetir para que les quede bien claros a algunos conceptos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver un grupo taxonómico, las briofitas y las pteridofritas, que vemos que son plantas. Las briofitas, como vemos aquí, son los musgos, las plantas hepáticas. Van a producir los gametos femeninos, se van a conocer como ovocélula, y los gametos femeninos como espermatozoide. Sí, en los espermatófitos, sí, son plantas que se reproducen por medio de semillas, sí. Se trata de un grupo generalmente heterogéneo, pues a pesar de que cuentan con una clasificación simple, dentro de las mismas encontramos muchísimas variedades, tamaños.
Entonces hay más o menos unas 270.000, perdón, especies vivientes más o menos. Son plantas vasculares. Entonces, bueno, en estas espermatofitas que ya tienen semillas, por medio de semillas, los gametos femeninos igual se los va a conocer como ovocélulas y los gametos masculinos, en cambio, como célula espermática. Y en los animales es conocido el óvulo y el espermatozoide. ¿Sí? Estos son los nombres de los gametos en los grupos taxonómicos que presentan oogamia. Hablemos de isogamia. Cuando todos los gametos generados por los individuos de una especie son iguales entre sí, en la anisogamia, los gametos, perdón, en la isogamia, iso significa igual, es decir, cuando todos los gametos generados por los individuos de una especie son iguales entre sí. Mientras que en la anisogamia los gametos presentan diferentes tamaños. Los femeninos son mayores y se llaman macrogametos y los masculinos son menores y se llaman microgametos. Sí, por ejemplo, de anisogamia o un ejemplo, los gametos de los seres humanos. El espermatozoide es más pequeño que el óvulo de la mujer. Finalmente, en la oogamia, los gametos son de diferente tamaño y forma. Su nombre varía según se trate de la especie vegetales o animales. La oogamia. Y la gametogénesis tiene lugar a partir de células precursoras presentes en los órganos sexuales. Estas células, llamadas células madres o precursoras de gametos, entran en división por mitosis y dan lugar a los gametos por meiosis. Ahora ya vimos lo que era la meiosis. Sí, los organismos que solo producen un tipo de gametos reciben el nombre de unisexuales. Se diferencian entre machos y hembras que pueden ser morfológicamente parecidos o presentar diferencias externas considerables. Sí, en este último caso se habla de dimorfismo sexual. Los organismos que producen ambos tipos de gametos son llamados hermafroditas, perdón. Entonces, los organismos que solo producen un tipo de gametos reciben el nombre de unisexuales. Aquí estarían, por ejemplo, los perritos, los gatitos. Sí, los machos producen los espermatozoides, las hembras producen los óvulos. Sí, mientras que, bueno, si producen los dos mismos organismos, un mismo organismo, los dos gametos, se lo conoce como hermafroditismo. Esto puede ser